Bien, buenas tardes, buenos días, buenas noches, de acuerdo al momento que vean el video. Paso a compartirles el texto de Brian Street titulado New Literacies, New Time, Developments in Literacy Studies. Bueno, en primer lugar, perdí disculpas por mi pronunciación del inglés. Este es un texto de Brian Street en el que, a diferencia de otros textos compartidos en el curso, no es estrictamente un trabajo de investigación de resultados en base a un estudio de carácter empírico. El autor recupera algunos desarrollos de esta perspectiva de los estudios de literacidad o de los nuevos estudios de literacidad y realizar algunas reflexiones, poner en diálogo con algunos estudios que él recupera para fundamentalmente pensar cuáles son los desafíos para las políticas educativas de acuerdo a las características contextuales de este tiempo presente. El texto aparece en la siguiente sección, que es la Enciclopedia de Lenguaje y Educación. Es un volumen, en realidad es un texto de varios volúmenes, es un texto de gran dimensión en tanto la cantidad de trabajos como también en la cantidad de páginas. Tiene alrededor de 4.000 páginas el texto. Y el texto de Brian Street particularmente aparece en la sección 2, que él es el editor junto con Nancy Homberger, y forma parte, como ven allí en el índice, en la primera sección, donde está el texto New Literacy, New Time, Developments in Literacy Studies. Eh, lo importante para organizar la exposición es que el texto se estructura en tres grandes partes. La primera de ellas tiene este subtítulo: los primeros desarrollos, literacidades a través de contextos culturales, los nuevos estudios de literacidad, donde él va a hacer foco y donde va a plantear lo siguiente. Va a recuperar como esta tradición de estudio relativamente reciente, de aproximadamente 20 años, 25 años, esta perspectiva que recupera varias líneas teóricas, un punto de intersección entre diferentes corrientes teóricas, y donde el acento va a estar puesto en pensar la literacidad como práctica social. Nosotros respetamos, y como lo han planteado las profesoras desde los inicios, esto, lo que para nosotros sería un neologismo, la idea de literacidad, para marcar la diferencia con lo que se entiende como alfabetización, o las cuestiones como ya han sido señaladas al inicio y en el desarrollo de las distintas clases. El foco, decíamos, está puesto en pensar la literacidad como práctica social, a diferencia de cómo se ha conceptualizado en los años 80 y a posteriori también, como una habilidad posible de ser medida, mensurada, sino que ellos tratan de pensar estos enfoques, la literacidad pensada en distintos contextos, y los sentidos, no solo la práctica, sino los sentidos asociados con esa práctica, que se desarrollan en esos contextos, que pueden ser contextos escolares como contextos por afuera de la escuela. Eso también es lo interesante de esta perspectiva, que permite sacar el foco de pensar únicamente la literacidad en contextos escolares. Lo que va a plantear también Brian Street es que una tendencia que ha perdurado en el tiempo es utilizar cierto modo de conceptualizar la literacidad para pensar e intervenir en contextos educativos. Esto nos conduce al siguiente planteo, que es estos dos modelos que él desarrolla en el 2004. En el 2004 aparece la traducción en español, más precisamente, en el texto que coordina Virginia Zavala, que ha sido compartido también en el curso con otras dos autoras, y donde acercan al contexto hispanohablante una serie de textos referente de esta perspectiva de los nuevos estudios de literacidad. Dentro de ese marco aparece el texto de Brian Street, algo que no señalamos anteriormente, que Brian Street es uno de los
referente sin duda de esta perspectiva. Ha desarrollado muchísimos artículos sobre este enfoque y además ha permitido incipientemente el desarrollo de lo que luego derivó en lo que se denomina literacidades académicas, donde él, junto con otra autora, desarrollan los primeros planteos que son recuperados, por ejemplo, por Teresa Liris. Digo, para quienes estén interesados en todo ese enfoque. Lo que decíamos que estos dos modelos que él propone para caracterizar las literacidades aparece en español en el 2004. El primer modelo, como se denomina, como lo ha llamado, es el modelo autónomo. Este modelo que él utiliza para designar a ciertos modos de conceptualizar la literacidad independientemente del contexto social. Hay un fuerte énfasis en pensar la literacidad como práctica de escritura y conceptualizar a la escritura como un estadio superior a las prácticas orales, y digo, y ahí hay algunos autores referentes con los cuales él discute, como Olson, como Ong, como Woody, quienes han puesto énfasis particularmente en la escritura por sobre la oralidad, pensando en la escritura como un estadio superior, un desarrollo cultural mayor de ciertas comunidades por sobre otras comunidades rurales y no occidentales particularmente. Entonces decíamos que la literacidad es pensada por afuera de los contextos sociales y a su vez la literacidad tendría efecto por sí misma, por solo dominar el código escrito, por ejemplo, en prácticas sociales y cognitivas de los individuos. También va a estar discutiendo él entre los años 80 con todos los enfoques cognitivistas que se desarrollan paralelamente a los nuevos estudios de literacidad, en donde está pensado fuertemente en la perspectiva del sujeto por sí mismo y los procesos cognitivos que desarrolla para la lectura y la escritura. Planteos que han sido interesantes, pero que no han podido, mejor dicho, mirar el contexto. E impone sus concepciones de literacidad por sobre sobre otras culturas. Él, en ese sentido, en este texto que estoy compartiendo con ustedes, está discutiendo esa mirada de cómo todavía, pasado varios años, varias décadas, todavía sigue perviviendo una mirada de la literacidad donde se imponen para alfabetizar, vamos a utilizar en este caso, a ciertas comunidades rurales, no urbanas, concepciones que no respetan las propias prácticas culturales de esas comunidades. Y luego propone él a este modelo autónomo, el modelo ideológico. En cuanto al adjetivo ideológico, que lo aclara en el texto del 2004, él no lo está tomando en una concepción marxista, sino plantea cómo este modelo ideológico y el adjetivo ideológico permite pensar la tensión entre la autoridad y el poder con prácticas de resistencia y creativas a ciertas imposiciones. En ese sentido, la idea de literacidad va a estar ligada a estructuras culturales y de poder. Digo, acá aparecen como dos rasgos, que es lo que también permiten estos enfoques tener en cuenta cómo el poder y ciertas estructuras están conectadas, están enraizadas en las mismas prácticas de lectura y de escritura. Y además, no va a concebir la literacidad como una habilidad neutral y técnica. Es lo que va a señalar que estos dos modelos no son excluyentes, sino lo que permite el modelo ideológico tener en cuenta algo que este modelo autónomo desconoce. Esta es la primera parte del texto de Brian Street, para pasar a un segundo momento en donde él va a desarrollar como tres núcleos que están presentados aquí, lo que es la multimodalidad, la globalización, la tecnología y la literacidad, y los artefactos y los mundos figurados. Este, como decía, corresponde al segundo momento del texto, organizado en estos tres subapartados. Con respecto a la multimodalidad, él va a señalar que ha predominado un modo de pensar a
lectura y a la escritura como modos principales de representación, como los modos en los que los estudiantes debían dominar tempranamente para considerarse sujetos que han adquirido ciertas habilidades vinculadas a la alfabetización, y en ese sentido se ha desconocido, como plantea Cres y otros autores, otros modos que están conviviendo y que tienen significancia también en los contextos culturales y educativos. En este sentido, la idea de modos es importante, y ahí uno, entre paréntesis, podemos aclarar que es el sentido de modo como oral, el modo escrito, el modo visual, el modo auditivo, táctil y gestual, y cómo esos modos están interconectados entre sí para pensar las prácticas comunicativas. Todos los desarrollos de multimodalidad son significativos, tienen una historia importante también. CRES es uno de los representantes más significativos de esta corriente, y permite entender no solo las prácticas comunicativas, sino también las prácticas discursivas, y poder permitir pensar cómo interactúan estos modos en las prácticas educativas. El segundo punto que va a tocar en este momento del texto es globalización, tecnología y literacidad, para pensar, por un lado, cómo hay un determinismo tecnológico emparentado con el modelo autónomo, esto es, pensar que la tecnología por sí misma va a desarrollar y van a desencadenar una serie de procesos donde no intervendrían otros factores. A ese determinismo tecnológico él va a plantear que la tecnología está mediada por factores sociales, y para esta cuestión es importante tener en cuenta el modelo ideológico en oposición a esta mirada de determinismo tecnológico. La tecnología por sí misma desencadenaría determinados procesos. Y luego en el tercer apartado, él va a plantear la idea de artefactos y mundos figurados. La pregunta es: ¿qué son los artefactos? Uno puede responder a partir de considerar que son aspectos materiales, puede ser un libro, el mobiliario de un aula, y también puede responder a aspectos conceptual o ideal. Y evoca también, dice Street, a ciertos hábitos en determinados campos. ¿Qué es lo importante en este sentido de la idea de artefactos, estos objetos? Es que estos objetos ayudan también a estabilizar las prácticas pedagógicas, ayudan a ordenar los modos en los que interactuamos y cómo estos objetos están no solo mediando nuestras interacciones, sino que también configuran ciertas identidades en nuestras interacciones con los otros. Por ejemplo, en el vínculo estudiante y docente. Y por último, el texto en el tercer apartado plantea los problemas y las dificultades y las implicancias para la educación. En ese sentido, él va a señalar lo siguiente: que hay una especie de deuda todavía de los estudios de literacidad para ofrecer alternativa de trabajo para los docentes en el aula. Y cómo, por ejemplo, a partir de una referencia de un autor, señala cómo, por ejemplo, el desarrollo de la tecnología y los intereses de incorporar la tecnología en las prácticas educativas tensiona con otros modos de pensar las intervenciones pedagógicas. Y no solo en términos de resistencia, va a decir él, de la tecnología a prácticas pedagógicas más tradicionales o convencionales, sino porque estos artefactos que uno podría pensar, una computadora, una laptop, un netbook, estarían vinculándonos a otros mundos, y por eso esos otros mundos no corresponden con lo que habitualmente se hace en el aula. Quizás es interesante este planteo porque permitiría pensar cómo se ha leído, de cierto modo, el plan Conectar Igualdad, y cómo los docentes se vincularon o se vinculan con la tecnología precisamente en el aula. Y para esto él plantea que estos desafíos a futuro para lo que, para lo que está por delante, para este tiempo por venir, va a plantear
cómo las prácticas de la literacidad pueden recuperar las prácticas cotidianas de los niños y adolescentes. Él mira precisamente en niños, pero uno puede agregar también ahí adolescentes, para desarrollar políticas educativas, políticas curriculares que se necesitan para los sujetos del siglo XXI que está en curso. Hemos tratado de recuperar las ideas principales del texto y que sin duda podremos seguir conversando en la última clase del encuentro que está previsto para el 22 del 11. Muchas gracias.